Ezker Batua Berdeak tendremos como prioridad en estas elecciones municipales y forales el empleo. Guipúzcoa tiene 43.000 personas en desempleo y lo que vamos a proponer es, en primer lugar, garantizar unos servicios públicos de calidad. Para ello vamos a constituir un bloque fuerte entre los ayuntamientos y la Diputación, con el objetivo de prestar los servicios de forma directa para garantizar, por una parte, la calidad de esos servicios, pero también para garantizar el empleo y para que el empleo con garantías y con derechos sea una realidad. Creemos que hay que avanzar en los nuevos yacimientos, el empleo verde, hay que reconvertir la economía de manera que podamos obtener la rehabilitación de zonas degradadas desde un punto de vista del respeto medioambiental. También la incorporación de la mujer al mundo del trabajo en igualdad de condiciones será otra de nuestras prioridades. Ezker Batua somos la garantía de que fomentaremos la creación de empleo en esos yacimientos, como son también los servicios sociales. Sí, además también vamos a poner especial atención en la vivienda, aún cambiar todo el porcentaje de construcción de vivienda subvencionada y mejorar los porcentajes de alquiler subvencionado, la tasada y la VPO, pero sobre todo el alquiler. Creemos que ya es hora de que la ciudadanía pueda acceder a su derecho de vivienda, pero sin que esto suponga un hándicap y una cárcel de por vida. El otro aspecto por el que también vamos a potenciar es la participación ciudadana. Nos parece esencial que los ciudadanos puedan no solo decidir, sino también controlar la gestión que los políticos hagamos dentro de la institución local. Solamente con la participación ciudadana es donde los políticos acertaremos cuáles son las necesidades y los intereses más cercanos a la ciudadanía y sobre todo al sector más necesitado. Y por último, en Tolosa tenemos una propuesta que es muy sustancial en cuanto a los equipamientos deportivos y culturales. En el equipamiento de Usábal en concreto proponemos una gratuidad para los sectores menos favorecidos, que son los sectores de pensionistas y jubilados, los parados de larga duración y los jóvenes que con sus salarios actuales, los llamados mileuristas, tampoco pueden acceder a estos equipamientos deportivos y de ocio. Por lo tanto, proponemos para ellos también el 50% de su bono anual. Y estas serían un poco nuestras propuestas. Pedimos al pueblo de Tolosa su voto porque creemos que tiene que haber una nueva forma de gobernar, como dice nuestro eslogan esencial, y porque creemos que solamente con un partido desde la izquierda con influencia suficiente para alterar todas las políticas de derechas que sobre todo el PSOE y el PNV están implantando en la sociedad actual.